Que yo escriba 2 puntos y un paréntesis y que a la otra persona a la que yo se lo envío le aparezca una carita sonriente, por ejemplo, implica un proceso. Que yo escriba una A en un teclado y al otro lado del mundo, en Japón, reciban una A, implica un proceso que tiene que ver con justamente cómo se manejan las comunicaciones. De eso vamos a hablar del mundo de emojis y emoticones, que no son lo mismo, y que los va a explicar Rodrigo Bravo, que lo tenemos aquí a mi lado, es docente de la UTN. Hemos charlado ya para una entrevista que hicimos para el diario, y me pareció sumamente interesante el tema, por eso lo quise invitar aquí al programa. Rodrigo, Bueno, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Bueno, primero contarle un poco a la gente cómo se regula este mundo, por ejemplo, de los emojis y los emoticones, y de que hay un consorcio inclusive mundial conformado por las principales empresas del mundo que regula, digamos, cuáles son los emojis que van saliendo todos los años, ¿no? Sí, básicamente es, como vos lo comentabas, de alguna manera que yo escriba una letra acá en mi PC y que la letra se visualice en mi PC es un proceso fácil. Pero si yo quiero que la misma letra viaje a través de ciertos canales de comunicación, ¿sí? Y se termine visualizando la misma letra en otro lado, por ejemplo, no sé, a un amigo en Japón, es algo muy complejo, no es simple. Pensá que al inicio las computadoras solamente tenían el idioma inglés, ¿sí? Entonces, bueno, con el idioma inglés, con un set reducido de caracteres, incluso sin ñ, sin ningún símbolo extraño, eso podía ser un poco fácil. Cuando empiezan a aparecer símbolos un poco más complejos, ¿sí? Los primeros que empiezan a impulsar que las PCs empiecen a tener teclados que no son estos que vemos acá, sino otros, son los japoneses, ¿sí? Que en ese momento, bueno, eran los más avanzados tecnológicamente. Empiezan a decir, bueno, a ver, el conjunto de caracteres, ¿sí? El conjunto de teclas, el conjunto de símbolos que hoy puedo visualizar en una PC no me alcanza, necesito extenderlo, ¿sí? Necesito empezar a codificarlo de otra manera, y por eso los primeros símbolos que aparecen son en realidad letras, pero letras de otros idiomas, ¿sí? Letras claro. En ruso, japonés, chino. Así comienza, digamos, la aparición de los primeros símbolos. ¿Por qué hay que ponerse de acuerdo? Es importante aclarar, por ejemplo, que a todo el mundo le ha pasado, y está bueno dar este ejemplo, cuando vos mandás un mail con una palabra con un acento, y al otro no le llega el acento y le llegan un montón de signos y símbolos inentendibles en vez de ese acento. Exacto. Eso es porque no hay una... Eso es porque no hay un acuerdo. No hay un acuerdo, exacto, digamos, ¿no? Porque la tecnología en la cual yo escribí eso, que puede ser un iPad, ¿sí? Es diferente a la tecnología que recibió esa letra con acento, que puede ser, no sé, un celular BlackBerry, por decir algo, y si no hay un acuerdo entre el celular BlackBerry y el iPad para transferir, codificar el mensaje de la misma forma, ¿sí? Sucede esto, que uno envía un mensaje y del otro lado se interpreta como otra cosa. Claro. ¿Sí? Y el consorcio Unicode, que es el que regula todo esto, digamos, ¿quiénes lo conforman y cuándo nace? El consorcio Unicode nace, es curiosa la historia, porque nace justamente con personal de Apple tratando de implementar la primera PC Apple en Japón con teclado japonés. ¿Sí? Se encuentra con un montón de problemas, de decir, bueno, ahora cómo hago para que este símbolo acá escriba ese símbolo y que después cuando lleve esta PC a Estados Unidos siga sirviendo o nos podamos comunicar, ¿no? Una PC que tiene un teclado en español o en inglés con una PC que tiene un teclado en japonés. En ese problema, ¿sí? Empiezan a trabajar y la solución a ese problema empieza a ser estandarizar esos mecanismos de codificación. Obviamente para estandarizarlo tenés que lograr cierto acuerdo de los principales participantes. Entonces, claro, hoy están las principales empresas del mundo, exacto, ¿no? Hoy el Unicode, que es una organización sin fines de lucro, nuclea a las principales empresas, Oracle, Microsoft, Apple, Adobe. Las principales empresas del mundo son miembros de este consorcio y existen diferentes niveles de membresía, ¿sí? Hay algunos niveles de membresía que te permiten el derecho a voto, por ejemplo, que aparezca un nuevo emoticono, un nuevo carácter, una nueva letra y vos puedas codificarlo de manera de que todos lo entendamos. Claro, ahí me quería meter en el mundo de los emoticones y los emojis, que no es lo mismo un emoticón que un emoji, porque hoy se está hablando mucho de los emojis. Está bueno primero aclarar cuál es la diferencia. Claro, la diferencia es, ¿no? Un emoticón es una serie de caracteres regulares, puntos, paréntesis, acentos que forman
un símbolo. Por ejemplo, 2 puntos y un paréntesis que cierra y forma una cara sonriente. Eso es un emoticón. El emoji... Que un sistema después lo puede reconocer y te puede dibujar la carita, Exacto. pero que en realidad el emoticón es solamente los signos. Son los signos, son solamente los signos. Un emoji es ya una imagen, ¿sí? Codificada como imagen e incluida en el juego de caracteres como una imagen. Es decir, que el día de mañana, no sé, yo podría tener un teclado que tenga una tecla que es ese emoticón, digamos. ¿sí? Claro. Emoji, de hecho, es una palabra japonesa también. Fíjate que viene todo surgió Todo cuando por allá. los japoneses dijeron, bueno, tenemos un problema, no podemos aprender inglés todos para poder usar una PC, necesitamos de alguna manera Y los ponernos de emojis, acuerdo. por ejemplo, son los que encontramos en lo que es el WhatsApp, en lo que es el, Exacto. el Facebook. Son Y todos que los no necesariamente funcionan distinto, ¿no? Digo, no necesariamente funcionan igual que el emoticón. Digo. No, tal cual. A ver, cada software, ¿sí? Cada página en internet, cada sistema de mensajería, como puede ser WhatsApp o el mensajero de Facebook, tienen sus propios emoticones y sus propios emojis, ¿sí? Pero sí, después para poder transferirlo de uno de esos sistemas a otro sistema diferente y que se entienda, necesito ponerme de acuerdo y que ese emoticón esté, o que ese emoji en realidad esté en el estándar. Si no está en el estándar, no me voy a poner de acuerdo. Es decir, si Facebook incluyó una carita sonriente que no está en el estándar de Unicode como emoji, ¿sí? Lo vamos a poder usar dentro de Facebook. Solo en ese sistema. Pero no lo voy a poder transferir a otro de manera de que me entienda. Tal vez, como vos decís, va a llegar del otro lado y va a llegar como una serie de caracteres raros que no voy a entender. Digamos. Y todos los años este consorcio va probando y va dejando en el listado, va incluyendo nuevos símbolos, nuevos dibujos. Correcto. Que forman parte de este estándar, ¿no? Correcto, correcto. Obviamente para aprobarlos y demás hay ciertas discusiones técnicas, no es solamente una reunión en la cual decimos, bueno, esta es la lista de emoticones, a ver cuál apruebo y cuál no. Hay discusiones técnicas de fondo también, de qué posibilidades tengo de codificar y no. La realidad es que todos los sistemas computacionales tienen un límite en cuanto a capacidad, en cuanto de caracteres. Exacto, no podemos incluir todo, digamos. Perdóneme, yo, a ver si usted comparte conmigo. Sí. La humanidad ha dado un giro que comenzó desde el simbolismo más arcaico, más dos palitos. Dos palitos. O el signo igual, sí. Un señor con un garrote para decir, vamos a cazar el dinosaurio. Sí. Ha evolucionado tanto hasta crear un sistema de lenguajes complejísimos. Claro. La aparición de la letra, la profe. sonoridad de la letra que permite construir. Sí, pero hágala corta porque no un puedo idioma. Sí. Hasta se pensó en un idioma universal como el esperanto, que fracasó lamentablemente, Sí, para terminar un nuevo sistema de signos emoticones. sin sonoridad, donde... O con sonoridad. No, pues no tiene sonoridad un emoticón, no puede decir A, B, C. Pero no. es una forma de lenguaje, acá el crack. Estos muchachos nos están llevando de nuevo a la No, historia. Ferdinand Saussure, ¿qué quiere decir Ferdinand de Saussure? Digo, aparte, va a ser una pregunta. Claro, Además de mostrar todo lo que sabe. A ver. Eso nos están dando la vuelta al sistema. No. Yo quería preguntar otra cosa que es impresionante, porque alguna vez en algún sueño disparatado con algún amigo que ahora vive afuera, desde afuera habíamos soñado con la idea de armar una empresa de GIF. De GIF. Decía, él es un talentoso Dibujante. No, dibujante, ¿cómo se llama? Dibujante. Diseñador gráfico. Y dice, vamos a armar GIF. Con cabecitas y vamos a vender GIF con las cabecitas de los amigos. La idea era personalizarlos. Esos emoticones tienen que pasar por una especie de comisión de expertos para... No necesariamente. Sí tienen que pasar por ahí si queremos, como decía, que puedan ser universalmente utilizados y que puedas enviarlo desde cualquier software o cualquier sistema como el que querían crear, por ejemplo, con tu amigo, digamos, y pueda llegar a otros, como por ejemplo WhatsApp, ¿sí? Hoy WhatsApp tiene, si vos te vas a la parte de... O sea, no de lo podrías imágenes, poner en WhatsApp. No podrías ponerlo en WhatsApp. Porque el idioma de la construcción esta no... Exacto. Es otro. Y ahora, volviendo sobre el punto de Gustavo, que es interesante. ¿Cuál es la lectura que vos haces como especialista respecto a si los emoticones reducen o no, digamos? A ver, ¿cuál es tu evaluación desde el punto de vista de un... Vos sos un tipo universitario, un catedrático. ¿Cómo lees, digamos, que estemos reduciendo el lenguaje a eso? Sí, yo creo que en realidad es complementario y debería ser utilizado de forma complementaria y no reemplazar de alguna manera, volver a un sistema de comunicación en donde enviamos... me río, lloro, me río. ¿no? Lloro. Me gusta, no me gusta. Debería ser complementario, pero sí, la realidad es que, a ver, la sociedad en sí demanda siempre formas de comunicación simples. Simples y a veces expresivas,
que con el texto únicamente no pueden reflejar. Tienes que ser Entonces, poeta o novelista para... Claro, yo no me lo imagino a Miguel Fernández Saavedra o al Dante No Alighieri sé, no escribiendo con emoticones. Es que no lo sé. A Saint Jobs escribiendo pero, Luis. ¿viste? Pero vos No. querés transmitir, digamos, a lo mejor, que estás enojado y encontrás una Exacto. carita que representa básicamente Enviás- cuál es tu estado. enviás Lo la carita. enviás, Coqui? en vez de poner estoy enfurecido, me hiciste enojar mucho, Pero porque envías una hablamos carita menos, y nada más. hablamos menos por teléfono y escribimos más. Fíjate cuántas llamadas por teléfono vos haces en tu día de hablar, no de trabajo, de hablar. Muchas menos que lo que escribís por WhatsApp. Entonces Sí, sí. tenés la necesidad de expresar lo que no decís con palabras, escribiéndolo. Obviamente. Por eso nacen las... exacto. Una última pregunta, hablaban de emoticones y Y emojis. ¿Qué son los emojis? Los emojis son imágenes, ya no son 2 puntos paréntesis, sino El que tipo son... que saca la tarjeta roja, por ejemplo. Exacto, eso es un emoji. Y que no ¿sí? tiene forma de representarlo, digamos. No, Sí, no ya puedes lo explicó con el escribir, que estaba exacto, haciendo. no puedes No, escribir yo lo estaba dos escuchando, puntos pero No lo había pasa que entendido, no había hablaban del entendido el lenguaje concepto. y son distintos, Sí, obviamente. de hecho, y vuelvo al origen japonés, si entras a WhatsApp y vas a la parte de las caritas, ¿no? Vas a ver que hay un montón de dibujos que son japoneses. Por Sí. ejemplo, un señor vestido de traje haciendo una reverencia, eso es muy típico del hombre de negocios japonés, ¿sí? O los sombreritos japoneses y demás. Esos son los emojis que están estandarizados, ¿está bien? Después puede haber otros. Por ejemplo, el señor con la tarjeta del árbitro con la tarjeta roja es otro, pero no está estandarizado. Ese es maravilloso. O sea, no hay mejor expresión que esa para decirle tipo chao. Olvídate, ¿no? De hecho, Bueno. pidieron incluirlo, está en la lista de inclusión, ¿sí? Sí. Sobre todo también es una cuestión de que es el fútbol y el deporte en sí, ¿no? Es algo que universalmente, digamos, conocido, aceptado, y surgen temas de conversación respecto a eso, entonces pidieron incluirlo. No está incluido, hoy no tengo un carácter o un dibujo de un árbitro con la tarjeta roja que pueda enviar a cualquier lado y se entienda. ¿sí? Hoy no, pero- Hoy no, pero puede pasar porque, como decía Coqui, existen ciertas reuniones de aprobación y no aprobación de estos nuevos símbolos, ¿sí? Y puede pasar que en alguna de esas reuniones de aprobación, los que votan, los que tienen derecho a voto, que no son muchos, en Unicode son pocos, como decía, son las empresas más grandes. El gobierno de India, por ejemplo, Claro, sí, es claro. también una de las entidades que tiene membresía. Si lo votan y aceptan, se incluye. Bueno, Rodrigo, sumamente interesante. Muy interesante. Muy bueno. Hicimos enfurecer a Gustavo No, Sánchez Romero trata de y no venir más, participar al resto de la mesa. Gracias por pasar por Santa Fe Directo. por favor, gracias a Seguramente ustedes. en otro momento la consulta será por otro tema. Gracias, Rodrigo. Nosotros seguimos con Vicky acá en Santa Fe Directo.